En esta ayudantía nos enfocaremos en estudiar asociaciones entre elementos, en particular elementos tipo viga con elementos tipo hexaédricos o tetraédricos. Como bien plantea este texto, este libro, él comenta que los elementos también se pueden clasificar de acuerdo a las capacidades para emitir cierto tipo de análisis. De esta forma distinguimos entre elementos de materiales lineales y no lineales, elementos de formación pequeños y grandes, elementos tipo shell, elementos tipo resorte, elementos tipo viga, etcétera, etcétera. Eh, Esto se reduce, o él lo reduce finalmente a lo que vemos en esta figura, en donde, como podemos ver, tenemos un elemento tipo masa, a posterior elementos de enlace, elementos tetraédricos, elementos tipo resorte y nuevamente elementos tipo tetraédricos. Como bien ya sabemos, porque sé que Claudio lo mostró en su ayudantía, que mostró casi todos los tipos de elementos que podemos trabajar en ANSYS, esta idea, la idea es como plasmarla en lo que podemos hacer acá. Y finalmente darnos cuenta que cada elemento puede cumplir un rol únicamente en cierto tipo de análisis y para eso los vamos a usar. En virtud de todo lo anterior, el problema de hoy se basa en esta geometría, en donde hay dos placas básicamente sólidas que se generan por una extrusión, como se puede ver acá, y hay líneas, solo líneas de sketch, mediante un sketch 3D como está acá, ese de ahí, que representarían a posterior vigas. Ahora, ¿por qué ponemos tanto énfasis con asociar un elemento tipo viga con estas placas y no hacer simplemente una extrusión en este dibujo, como sería dibujar un círculo, ¿cierto? Y hacer una extrusión en esta dirección. Y con ello, ¿cierto? Tener nuestra viga de esta forma, eh, que sería como un sólido, llamémoslo sólido. Eh, ¿Por qué no hacerlo así y ahorrarnos quizás mucho más problemas más adelante? Bueno, el tema es que si nos vamos a la teoría como de resistencia de materiales, eh, y también los elementos finitos, ¿se acuerdan que hemos visto como los tipos de elementos? Entonces acá tenemos estos que representan hexaédricos. Bueno, en un punto, estos elementos le van a transferir información en un punto a esta viga, ¿ok? Y esta viga, con este punto y el punto inferior, y al no estar sometida a ninguna carga alrededor de ella en su sección transversal, con esos dos puntos que señaló, ella es capaz de captar todos los efectos que están pasando afuera de su sistema, que serían las cargas que estarían en esta placa, por ejemplo. Entonces, este sería como el caso eh, ideal. Lo que tenemos acá a la derecha, que esto va a ser mallado, por ejemplo, con elementos hexaédrico o tetraédrico, es una aproximación de lo que está pasando aquí. Finalmente, lo que está haciendo esto es asemejarse a este comportamiento tipo viga. Y para asemejarse, a su vez también está gastando mucho más elementos. Entonces, además de ser una aproximación, que probablemente sea buena, pero es una aproximación a lo que está pasando acá, también está haciendo un mayor gasto de recursos computacionales al tener muchos más elementos de lo que yo tengo acá. Con un solo elemento tipo viga puedo captar todos los efectos que estén pasando afuera de mi contorno, que sería las cargas que aplicaríamos acá, por ejemplo, o si está fijo
en la parte inferior. Con estos dos puntos yo capto toda esa información. No es necesario tener más elementos vivos. Por ejemplo, no es necesario tener el punto marca un elemento viga, un elemento viga, un elemento viga. En verdad, para esta configuración me basta con uno y voy a tener los mismos resultados. Entonces, como pueden ver, optimizo mucho mi malla. Quizás para este problema no sea tan necesario, pero si tuviésemos una modelación que requiera más eh, eh, complejidad y necesitamos optimizar sí o sí nuestros elementos, esta es la mejor configuración sin duda alguna. Pero ya de partida es bueno saber que estos análisis se deben enfocar a hacerlo de esta forma, ¿ok? Y por eso se plantea este problema en esta ayudantía. Esperando que se haya entendido muy bien este tema, lo que vamos a hacer es exportar esta geometría para trabajarla en ANSYS. Vamos a exportar, formato CAT, voy a reemplazar ese archivo en tipo step, recuerden, y ahora nos pasamos a ANSYS. Aquí en ANSYS buscamos geometría, la movemos y importamos la geometría nueva. Buscamos la carpeta y estamos listos. Aquí yo siempre recomiendo importar el sistema coordenado, aunque no es necesario, pero lo que sí es necesario para este caso que estamos con un sketch donde hay líneas es marcar esta opción número 14 con un tick. Así él toma las líneas como cuerpos y eso nos permite finalmente hacer una correcta modelación de problemas. Si no es así, vamos a tener problemas y no vamos a poder modelar bien el problema, porque va a tomar, no sé cómo va a tomar las líneas. Acá las toma como cuerpo y eso es lo que necesitamos para que se modelen como tipo viga. Entonces ahora vamos al editor para que ANSYS entienda esta geometría y la generemos en ANSYS. Y aquí solamente le damos generar. Como pueden ver, hay un total de 10 partes, 10 cuerpos. Y si le damos más, nos hace el despliegue de todas las piezas que tenemos. A esta pieza, si yo aprieto F2, le puedo cambiar el nombre. Y le voy a poner sub. Y la hora la voy a dejar tal como está. A continuación, lo que yo necesito hacer es asignar a esta línea una sección transversal. Para ello, en primer lugar, tengo que buscar esa sección transversal y voy a Concept, de aquí voy a Rectangular. Veo las unidades en milímetros y yo ya he dejado por defecto para que fuera de 10 milímetros, así que estas medidas las voy a dejar tal cual. También las puedo modificar, pero no va a quedar bonito el dibujo porque ya lo había dibujado considerando 10 milímetros. Y ahora lo único que debo hacer es tomar pieza 1, apretar control y tomar las demás piezas. Y a estas asignar rect 1, que es la sección transversal que habíamos generado antes. Vamos a generar y cerramos. A continuación, seguimos con la modelación del problema respecto a un análisis estructural y compartimos la geometría. Pasamos al model. Como comentario, es importante de que cuando ustedes hagan por ejemplo, si hubiesen dibujado ustedes esta pieza, tener certeza, perdón, de que este vértice conecta con la placa. Si no fuera así, cuando modelen el problema, van a tener no van a poder desarrollar problemas porque van a tener grados de libertad no definidos. Entonces, bueno, siguiendo.
Lo que vamos a hacer, vamos a actualizar la malla para ver qué tal. Y nos damos cuenta que es una malla muy bonita. A eso me refería con los 10 milímetros. Voy a acercar un poco más. De que, uy, perdón, de que calza justo. Por eso la 10 solamente. Es una malla muy bonita, muy simétrica. Y aparentemente no vamos a tener ningún problema al trabajar con esta malla. De hecho, para este tipo de problemas no es necesario hacer convergencia de malla. Eh, basta que, ¿por qué? Porque el elemento tipo viga ya es exacto. Y acá, por ejemplo, ya nos aseguramos con solo ver, de hecho, de que tenemos una buena cantidad de elementos y están ordenados y probablemente si hay algún error no va a pasar por la malla, pero es por esta configuración simplemente. Bueno, siguiendo, automáticamente, como siempre, se asigna el material acero estructural, la sección en la que ya habíamos definido previamente, y acá las conexiones, que sería como cómo se vincula esta viga con este sólido, están definidas como sale acá, de forma automática por defecto. De momento la vamos a dejar así, a menos que tengamos algún problema. La malla, como dije, no es necesario modificarla, aunque podemos ver algunos parámetros, eso lo dejo para ustedes, pero uy, de cierta forma la cantidad de elementos y nodos es bajísimo. Seguimos, insertamos las condiciones del problema, que sería que lo vamos a fijar en la parte inferior, y vamos a aplicar una carga en forma de presión en la parte superior. Y esta carga, que la puse como componente, va a ser de menos 100 megapascales. Aquí, si se dan cuenta, podría ser como un accidente de una persona, pero la verdad que el sentido físico, al menos para esta ayudantía, no se busca mucho. Lo que queremos buscar más es como ver cómo se asocian estos componentes. Y la solución, vamos a pedir que nos calcule el equivalente a 2 Mises, un factor de seguridad que solo va a contemplar este elemento sólido y este elemento sólido, no va a contemplar el factor de seguridad de las vigas. Y para las vigas vamos a usar esta opción y vamos a tomar también la fuerza axial y el momento. Bueno, eso es lo único que le vamos a pedir al programa. Damos a resolver y si se pueden dar cuenta existen errores en nuestra simulación. Así que lo que vamos a hacer es ver qué nos dicen esos errores. Pinchamos acá y nos dice que se han encontrado advertencias o errores de pivote en el solucionador. Esto suele ser resultado de una matriz mal acondicionada, posiblemente debido a propiedades de material irrazonables, por ejemplo un módulo de Young o no sé, una afluencia demasiado baja o alta que finalmente genera una deformación gigante o muy... Entonces, ese puede ser un problema, por ejemplo. También puede ser, como dice acá, las restricciones son insuficientes, existen grados de libertad en el problema, o, por ejemplo, y finalmente también nos dice que puede ser problema relacionado al contacto, a la vinculación entre elementos. Y finalmente nos da un mensaje que dice que verifiquemos los resultados con cuidado. Para este caso,
El problema, como sabemos, no está en el material, porque estamos haciendo un material estructural. Tampoco, a ver qué había dicho antes, el problema está bien definido porque está acá restringido en las tres direcciones, X y Z, entonces no hay grado de libertad en el problema. Eh, entonces lo que nos queda es el contacto, si se dan cuenta. Entonces vamos a las conexiones y aquí lo que vamos a hacer es agregar las conexiones de forma manual. Entonces damos clic en insertar y para este caso voy a hacer una junta. Esto es un poquito como tedioso, quizás me equivoque al seleccionar un punto, pero veamos lo que sale. Acá nos pide la referencia, que sería en nuestro caso esta placa, por ejemplo, perdón, esa placa. Y nos pide respecto a qué estamos fijándola. Entonces aquí debemos fijar los puntos, o los vértices mejor dicho, de nuestra pieza. Fijamos ese punto, control, y fijamos los puntos de las vigas. Aplicamos, creo que está súper bien. Aquí nos podemos fijar un poquito más. Sí, estamos bien. Y acá, en el comportamiento, sale que está rígido. El problema que acá nos genera es que en verdad este punto, ante estas cargas, en verdad este cuadradito se está deformando. Entonces el cuadradito de acá se deforma y la viga no está tomando esa deformación. Entonces ese es el problema que tenemos en la simulación, que la viga no toma la deformación de este cuadradito. Entonces ponemos que se deforman en la unión. Y con eso, si se dan cuenta, se marca un tic y hacemos lo mismo para la parte inferior. Si no se marca el tic, es probablemente porque quizás tomamos el punto de acá y no el punto perteneciente a la viga. Eh, sí, me falta acá. Tengo que tomar, ¿cierto?, la parte inferior, aplicar, y los puntos hacer lo mismo. Creo que me equivoqué. Bueno, tomo la opción de punto y marco. Mantengo el control apretado. Se lo seleccioné bien. Y perfecto. Estamos. Ahora, para todo funcione, le damos simular. Y ya sabemos que nos calculó todo. Menos mal no me equivoqué, porque había grabado este video antes y había puesto un vértice de la placa y no de la barra, y tuve que grabar nuevamente. Espero que a ustedes no les pase lo mismo.
Y acá ya viendo los resultados, factor de seguridad 2,5, ¿cierto? Nos muestra el máximo y mínimo de las vigas. Acá nos muestra cómo se están comportando las placas, los esfuerzos. Si bien el mallado es extremadamente bueno, no sé si se fijan de eso la verdad, pero esos contornos son muy finos y nos muestra una distribución de esfuerzo totalmente uniforme, que eso es lo que buscamos siempre. Nuestros esfuerzos se vean uniformes. Y, y bueno, en verdad, acá por ejemplo ya vemos los momentos en la viga. Y con esto ya cerramos la ayudantía de hoy. Espero que le haya servido bastante para su tarea. Es muy similar a esto. Quizás esto tiene un poquito más de complejidad, aunque la tarea tiene que analizar otras cosas más. Y bueno, me despido, esperando que estén bien. Cualquier duda que tengan, me la pueden preguntar por interno durante la semana. Afortunadamente va a tener harto tiempo en la semana para responder dudas. Los controles me atrasé y los voy a entregar los resultados durante la semana también. Así que eso, saludos, que estén bien en sus casas. Chao.